Yo voy a hablar de la personalidad, de la persona y del personaje. Y viendo un cartel precioso que tenía la Cineteca de North by Northwest, encontré esta frase, ¿no?, que me parece que sería mejor título para esta ponencia que la que propuse yo. El subtítulo de esta ponencia se llamaba Todo lo que es profundo ama la máscara. Es una frase muy famosa de Nietzsche. Y bueno, voy a tratar de dar la visión, por eso esas 4 películas elegidas, un poco la visión india de la diferencia entre la persona, la personalidad y el personaje. Y creo que en estas 4 películas podemos ver ese juego entre la persona, la personalidad y el personaje. Bueno, lo primero que quería contar es que efectivamente, como ha dicho Luis, yo durante un tiempo me dediqué al cine. Tenía amigos muy cinéfilos aquí en Madrid, yo estudié aquí en Madrid, vivíamos en Lavapiés, en la calle Mesón de Paredes, íbamos a la Filmoteca prácticamente todas las semanas. Luego yo era amigo de un crítico de cine del mundo de los años 90 que murió, Manolo Marinero, que tiene un libro fabuloso que se llama Humphrey Bogart. Es un libro que se encuentra ya en saldo o en segunda mano. Es el libro más divertido que he leído en mi vida. Es una especie de biografía recreativa de Humphrey Bogart. Y Manolo Marinero era amigo de Víctor Erice. Víctor Erice ya era, estamos hablando de los años 90, ya era una institución. Y yo estudié aquí en Madrid, estudié astrofísica, pero me dedicaba con mis amigos a hacer cortometrajes. Hicimos varios cortometrajes, colocamos algunos en festivales. Uno llegó hasta el Festival de Cannes, a sección oficial. O sea, hicimos algunas cositas. Yo me empecé a distanciar del cine porque me di cuenta que hacer una película es un proyecto muy largo, de varios años, y que implica a mucha gente, y es un proyecto en el que al final es muy fácil acabar perdiendo el control del proyecto y acabar perdiendo la visión. Y entonces ahí decidí apartarme del cine. Hacer libros es algo más solitario, algo que uno puede controlar más y puede también los plazos, etc. Pero bueno, mi amigo, que era Alfonso Amador, que sigue en el cine, pues siguió haciendo películas. Pero este conocimiento de Manolo Marinero fue importante en mi vida porque yo estudié astrofísica, pero cuando acabé me fui a la India. Y me fui a la India con un proyecto de estudio de lo que se llamaban allí art movies, que son el cine, digamos, de autor que se hacía en Calcuta. O sea, Bollywood existía, no era tan importante como lo fue luego, pero yo iba a hacer art movies en Calcuta. Y Víctor Erice me hizo una carta de recomendación para esa beca. Yo pedí una beca a la Agencia Española de Cooperación Internacional. Y estas cosas te enteras luego. Me dieron la beca gracias a esa carta, porque resultó que el marido de la que daba las becas, que era una funcionaria de la Agencia Española de Cooperación Internacional, que era un médico alpinista, era un fan absoluto de Víctor Erice. Y entonces yo me imaginaba la escena poniéndose el pijama los dos. Pues ha venido un chico, una beca, tal, hay una carta de Víctor Erice. Y el marido le diría, ese. Dásela a ese. Vale, entonces estoy muy agradecido a Víctor por esa carta. Y eso, ¿qué ocurrió? Que yo me fui a la India con mi proyecto cinematográfico y la India me deslumbró. Yo siempre había querido ir a la India, no sé muy bien por qué. Siempre digo que porque cuando mi padre fue a ver a mi madre por primera vez, que se presentó en su casa, que era algo un poco habitual, se presentó con un libro y ese libro eran las obras completas de Tagore. Entonces yo siempre digo, bueno, en los orígenes de mi concepción, ese primer gesto, está Tagore, ¿no? Entonces por eso esa atracción por la India. Yo siempre quise ir a la India. Yo no era el perfil del que va a la India, porque el que va a la India pues hacía yoga, iba con túnicas, tomaba té, yo tomaba whisky, iba a los bares, jugaba fútbol, pero quería ir a la India. Entonces voy a la India con este proyecto cinematográfico y en Benares descubro a un antropólogo, a un estudioso, un sanskritista que se llama Óscar Pujol, que es el segundo de mis maestros, y ahí empiezo a descubrir la filosofía india. Y entonces el cine empieza a desaparecer de mi vida. O sea, empieza a no tener interés frente a lo que estoy viendo ahí.
Sigo yendo a ver películas porque tengo una beca y tengo que cumplir, tengo que hacer un informe. Me pasó una cosa muy curiosa y es que entraba a ver las películas, en cualquier ciudad hay un cine, y entonces veía que igual la sala estaba vacía, pero la primera fila estaba llena, ¿no? Estás así. Y entonces yo me hice mi reflexión filosófica. Claro, a los indios les gusta meterse dentro de la pantalla, tal. Hice toda la explicación antropológica de ese hecho. Y luego, al cabo del tiempo, me enteré que la primera fila es más barata. Entonces la gente que va mucho se pone en la primera fila porque es más barata. Bueno, pero ahí conocí la filosofía india y dejé un poco de lado el cine y poco a poco lo fui dejando por una cuestión de estudios. Y hay una idea en el pensamiento védico y en el pensamiento sufí que es muy interesante porque es un poco lo que es la esencia del cine. Tiene esta idea en muchas tradiciones sapienciales, pero sobre todo los sufís son los que más la han desarrollado, pero también el pensamiento védico. Y esa idea consiste en que hay tres mundos. Un mundo es inmaterial, ¿vale? Esto también está en el budismo. ¿Vale? Luego hay un mundo intermedio que es un mundo de materia sutil, ¿vale? Que los sufís lo llaman el mundo imaginal, es el mundo de la imaginación. De esto hablaremos al final, si me da tiempo. Hablaremos un poco de los datos y de un poco hacia lo que vamos. Y luego hay un mundo sensible, que es, digamos, el mundo... ¿Vale? Entonces los sufís dicen que el mundo imaginal, que es un mundo intermedio, es el mundo donde los cuerpos se espiritualizan y lo inmaterial se materializa, pero se materializa de una manera sutil. Este mundo de la imaginación es el mundo de lo visto y lo escuchado. ¿Vale? Es el mundo de los sueños, de lo visto y lo escuchado, y también es el mundo del cine. ¿Vale? En el cine no hay olfato, en el cine no hay gusto, en el cine no hay tacto. ¿Vale? Algo parecido pasa en los sueños. Hay un cuento muy bueno de Cortázar, un cuento extraordinario que se llama La noche boca arriba, que la primera frase es: nunca soñaba con olores. Que creo que hay gente que sueña, yo no sueño con olores, pero el olor es algo que no está muy presente en los sueños, tampoco el gusto o el tacto puede estarlo, ¿no? Y de este mundo, que según los sufís, este es el país de las almas, vienen los otros dos. Eso es el eje del mundo. De hecho, cuando nos morimos, según los sufís y según los budistas, los sufís llaman a este mundo Barzakh, ¿vale? Y los budistas lo llaman bardo. Cuando nos morimos, vamos a un estado intermedio, dicen los budistas, que es el bardo. Hay un libro que seguro que habéis oído hablar de él, que se llama, está mal traducido el título digamos, traducido habitualmente es el libro tibetano de los muertos, pero en realidad se titula El libro de la liberación mediante la audición. Es un libro que uno no puede leer, que uno tiene que escuchar. Ahora hay una película reciente que yo vi el otro día que se llama Samsara, de un director Patiño, de Vigo, donde habla del bardo, ¿no? Y hay un experimento muy interesante, porque a mí me pareció muy interesante, porque es la primera vez que yo he ido a una sala de cine que le pide al espectador que cierre los ojos. Que cierre los ojos, ¿vale? Y hay 10 minutos que tienes que estar con los ojos cerrados. Yo los abrí de vez en cuando, ¿no? Para espiar a ver qué salía ahí, porque ponen luces estroboscópicas, ¿no? Luces muy psicodélicas, y tú ves las luces a través de tus párpados. Y trata de reproducir el estado intermedio, que según los budistas es el estado cuando morimos, pasamos por un estado intermedio y luego hay una frase que me gustó mucho de la película que dice: la mente se siente muy inquieta si no tiene un cuerpo. Y entonces esa mente que se proyecta, cuando muere el cuerpo físico, se proyecta, ellos lo llaman linga sharira, se proyecta un cuerpo sutil, mental, que es imagen y sonido, es lo visto y lo escuchado, en función de lo que uno ha visto y ha escuchado. Por eso yo siempre digo que no hay que verlo todo, hay cosas que es mejor no verlas. En función de lo que uno ha visto y escuchado, crea un cuerpo de imágenes y sonidos que se proyecta en otro ser. ¿Vale? Y
el bardo son las instrucciones que se da al moribundo para que tenga una buena reencarnación o incluso pueda liberarse en ese estado intermedio. ¿Vale? Entonces el cine está aquí. ¿Vale? Esta es una idea muy india. Cultivar el cine es cultivar lo visto y lo escuchado. No hay que verlo todo, no hay que ver... también hay que saber apagarlas, o sea, cortar con ciertas películas, ¿no? Entonces, ¿qué relación tiene todo esto, estarán ustedes pensando, con estas 4 películas? Estas 4 películas, voy a contar un poco, en líneas generales, mi visión de la filosofía india y te voy a tratar de conectarlas con estas 4 películas. Yo tengo una filosofía propia hecha, digamos, de 3 fuentes. O sea, es propia, bueno, me la he apropiado, no es mía, no es nueva. Lo que sí que es nuevo es el collage. ¿Vale? Esas 3 fuentes son el pensamiento budista, por un lado, la filosofía Samkhya, por otro, y por último, la filosofía de la ciencia. ¿Vale? Digamos que estos son mis 3 líneas de investigación. Según un mito védico, ¿vale? Fijaros, Atel, esto se entiende, ¿no? Atel, un cuento de una identidad equivocada. ¿Vale? Según el pensamiento védico y según el mito védico, el uno se hace 2. ¿Vale? Este es un mito que aparece en las Upanishads. ¿Vale? ¿Por qué el uno se hace 2? El origen del mundo, el mundo es cíclico, es decir, que el origen del mundo siempre es un recomienzo. ¿Vale? Pero ese recomienzo, el uno se hace 2. ¿Vale? El uno se hace 2. Es decir, lo uno se hace diverso. Hay diversidad en el mundo y los pensadores indios dicen, puesto que hay diversidad, vemos la diversidad, que hay diversas personas, diversos temperamentos, diversos itinerarios vitales, diversas inquietudes, diversas ideas políticas, diversos equipos de fútbol. ¿Vale? Hay diversidad y puesto que hay diversidad tiene que haber una unidad. Todos los temas que yo estoy trabajando últimamente es la psicodelia, ¿no? Y una de las cosas que enseña la experiencia psicodélica es esa sensación de unidad de todas las cosas, ¿vale? Y es una de las experiencias clásicas de las tradiciones sapienciales, de las tradiciones místicas, la unidad de todas las cosas. El uno se hace 2. ¿Por qué si el uno se hace 2? Según él, hay varios mitos, el pensamiento védico, uno de ellos es porque está aburrido, otro porque tiene miedo a la soledad, otro por amor, porque quiere experimentar el amor. Y para experimentar el amor tienes que ser 2 porque tienes que tener una persona amada o alguien a quien amar o un objeto amado, ¿vale? Y entonces el sujeto y el objeto, que puede ser una persona, ¿vale? Bueno, pues lo que dice el Samkhya, que a mí me parece fascinante y que puede ser una práctica mental, es que la relación entre el sujeto y el objeto, entre el amado y la amada, entre el amante y la amada, entre ellos a esto lo llaman Purusha y a esto lo llaman Prakriti, ¿vale? Purusha se puede traducir como persona, ya la voy a ir acercándome a las películas, y Prakriti, naturaleza. Purusha también se puede traducir como conciencia, ¿vale? Purusha es la conciencia original y Prakriti es la naturaleza original. Y entonces los filósofos Sankhya dicen, el mundo que vemos, manifiesto, que hay un mundo en manifiesto, es la relación que hay entre Purusha, entre la conciencia original y la naturaleza primordial. Y esa relación
es una relación magnética y es una relación erótica. ¿Vale? Es decir, ese magnetismo que hay entre la conciencia y su objeto, desde la perspectiva Sankhya, cada vez que somos conscientes de algo, cada vez que estamos atentos a algo, no hacemos este recorrido, sino que pasamos por el uno. Pasamos por la conciencia original. ¿Vale? El budismo a eso añade que lo que llamamos personalidad, y ahora ya voy a ir a las películas, ¿vale? Hay un cuento de Borges fabuloso. Borges era muy sensible a todas estas cosas, que se llama La nadería de la personalidad. Pero fijaros que nuestro mundo, que es el mundo este del capitalismo desaforado en el que vivimos, que hay un culto al individuo, la personalidad es algo fundamental. ¿Vale? El budismo siempre ha sospechado de la personalidad. Y el budismo dice, bueno, la personalidad, lo que llamamos personalidad, lo que llamamos personas son 5 cosas. Y ellos dicen que son materia, rupa, sensación, vedana, percepción, samya, intención, samskara, y conciencia, vijnana, conciencia personal. ¿Vale? Una de las novedades del budismo es decir, bueno, no hay persona, parece que hay persona, esto lo dice Hume de una manera muy parecida, parece que hay una persona, pero en realidad esa persona es un amasijo de percepciones, sensaciones, materia, inclinaciones y sentido del yo. En realidad no hay persona. Si rascas ahí no hay nada. ¿Vale? Esto es una doctrina fundamental del budismo que se llama Anatmyavada. O sea, no Atman. Anatmya y Vada significa doctrina. Anatmya, no Atman. A es privativo. Anatmya, no Atman. No hay persona. Hay un amasijo. Esto lo dice Hume en el Tratado de la Naturaleza Humana. Hay una historia muy bonita sobre esto en... Hume, no sé si sabéis que Hume quería, desde muy joven, quería la celebridad literaria. Y entonces, desde muy joven, su padre quería que fuera abogado, como todos los padres, pero él quería la celebridad, y entonces se fue a un colegio jesuita que hay cerca de París, que se llama La Flèche, donde había estado Descartes. Y se encerró allá, y hay una gran biblioteca, y se encerró allá a escribir su gran obra filosófica. Era muy joven, pero tenía mucho talento. Y escribió el Tratado de la Naturaleza Humana, que es un mamotreto de 1000 páginas. Y ese libro fracasó. Y luego toda su vida estuvo troceándolo y publicándolo por partes. Y las partes más o menos entraron. Se leyeron, se vendieron. Y es posible que en ese colegio se encontrara a un italiano que fue el primer europeo que entendía el budismo, que se llama Hipólito Desideri. Hipólito Desideri llegó a Tíbet. ¿Habéis visto la película El Renacido? El Renacido, The Revenant, ¿no? La de Leonardo DiCaprio, ¿no? Esa odisea, ¿no? Por ahí. Pues algo parecido, este tipo llega hasta el Tíbet, se mete en un monasterio, aprende tibetano, se queda a vivir allí con los tibetanos. Él tiene su agenda oculta porque es un jesuita y quiere convertir y escribe un catecismo católico en tibetano, pero entiende el budismo y le plantea ciertas cuestiones. Y luego propaganda fi del Vaticano le da el Tíbet a los dominicos, él es jesuita, y entonces regresa a Europa para pelear por, digamos, el Tíbet jesuítico en el Vaticano y para en La Flèche, donde está Hume. Entonces, bueno, se han hecho investigaciones y se pudieron coincidir, porque todo ese fragmento de Hume, de que no hay persona, hay un amasijo de sensaciones, de inclinaciones, de percepciones, toda esa idea es una idea muy budista. ¿Vale? Y la idea budista más radical es que la personalidad impide, opaca la experiencia de la persona. ¿Y cuál es la experiencia de la persona? La experiencia de la conciencia. Es decir, la personalidad es un enemigo de la persona. ¿Vale? Esto está en muchas tradiciones, no solo en el budismo.
¿Qué pasa en nuestras películas? Tenemos un borrador, ¿no? ¿Es esto? ¿Qué pasa en nuestras películas? Con esta pizarra, es una pizarra muy bonita. Esto no borra muy bien. ¿Qué pasa? Que tenemos... Yo tengo un perfil de Facebook, esto lo digo aquí, no lo he dicho nunca, que se llama Josh Kaplan. ¿Sabéis qué es Josh Kaplan? ¿No? ¿No sabéis qué es Josh Kaplan? ¿Vale? ¿Vale? Está... Se llama Roger Thorn... ¿Cómo es? Thorn... No, Thornhill, ¿no? El personaje que hace Cary Grant... Thornhill, ¿no? Thornhill, sí. ¿Vale? Y le hacen ser... Josh Kaplan. Le hacen ser... Esto es importante. Porque la vida siempre nos hace ser otra cosa de lo que queremos ser. Pero los budistas dicen siempre, el ser humano llega a la vida con 3 maletas, con 3 clases de inclinaciones. ¿Vale? Esta es una palabra fundamental del budismo, inclinaciones, samskaras. ¿Vale? Esto lo sabéis todos los que habéis tenido hijos, ¿no? El niño llega y llega ya con su paquete de inclinaciones y con lo que le gusta y lo que no le gusta. Y da igual lo que tú pienses. Tú le pones el balón y lo patea o lo ignora. ¿Ahí? Y eso lo trae él ya. Traemos ya una cantidad de metafísica tremenda a la vida. ¿Vale? Luego, conforme vivimos, vamos creando otras inclinaciones. Viajamos, nos damos cuenta que nos gusta viajar o que no nos gusta viajar. Hacemos el amor, nos damos cuenta que nos gusta hacer o no nos gusta hacer amor. Vamos generando un nuevo paquete de inclinaciones. Y luego están las inclinaciones que proyectan sobre nosotros la familia, la sociedad, nuestra época. Hay que pensar así, hay que pensar así. ¿Vale? Los budistas, ¿qué quieren? ¿A qué aspiran? Para crear la persona, para vivir la persona, a desactivar las inclinaciones. Las más fáciles de desactivar son las últimas, las que proyecta nuestra época, nuestro tiempo, nuestra sociedad, nuestra familia, nuestro colegio. Esas son las más fáciles. Luego están las de la propia vida, ¿vale? Y luego las más difíciles son las heredadas, porque son las más antiguas. Y en esas heredadas está también toda la evolución como seres humanos, todo el consciente y el inconsciente colectivo que tenemos y todo el precio que hemos tenido que pagar por nuestra evolución como animales y como seres vivos, ¿vale? En este planeta. ¿Vale? Entonces tenemos aquí a Josh Kaplan, a un tipo que le dicen, tú eres Josh Kaplan. Pero es un poco lo mismo que el padre que le dice al hijo, tú vas a estudiar Derecho, porque hay que ganarse la vida. O tú vas a ser así, guasa. ¿Vale? Tenemos a T.H. Lawrence, que se convierte en Orange, como dicen ellos, y es Orange. Se convierte en Orange. ¿Se convierte en qué? En un héroe. Y proyectan sobre él todas las características y todo lo que se le presupone a un héroe. ¿Vale? Yo estuve hace poco en Jordania dando una conferencia en Amán y me fui a Aqaba. Y entonces puse, yo he ido a Aqaba por Orange. Pues dicen, Aqaba por Orange. No vamos por ti. Por Orange, vamos. Yo fui a Aqaba y me bañé en el Mar Rojo, hacía frío, un día desapacible, pero digo, yo me baño en este mar. Por Orange. ¿Vale? El héroe. Tenemos... Y esto es... Bueno, voy a leer un fragmento porque esto es como un poco... Tiene mucho que ver con esto que he dicho, las samskaras. Esto lo utilicé yo en el prefacio de un libro que se llama Abandonar la discusión. Es un libro sobre epistemología budista. Y el texto es un diálogo de Lawrence de Arabia. Lo voy a leer en inglés. ¿Vale? Bueno, es un libro sobre Nagarjuna, ¿no? Que es un filósofo budista,
Y el texto dice, conocemos sin que podamos decir cómo. Disfrutamos del entendimiento sin que sea posible demostrarlo. Percibimos, hablamos, inferimos y comparamos como si soñáramos. Dos acontecimientos de ese sueño permiten la sospecha de Nagarjuna. El primero se podría expresar con las palabras que Borges rescata de Gustav Spiller. La retina y la superficie cutánea invocadas para explicar lo visual y lo táctil. Fijaros, lo visto y lo escuchado, aquí lo visto y lo táctil. Son a su vez dos sistemas táctiles y visuales. ¿Vale? ¿Se ha entendido? Lo vuelvo a leer. La retina y la superficie cutánea invocadas para explicar lo visual y lo táctil son a su vez dos sistemas táctiles y visuales. Y estamos enredados en el mundo de la percepción. No podemos, ahora voy a hablar un poco de eso, no podemos dejar de percibir. Formamos parte de un haz de percepciones. Cuando abrimos los ojos no elegimos qué vamos a ver. Vale. Y la otra, el segundo, con la vehemencia de un diálogo de Lawrence de Arabia. Esto está escrito hace 20 años más o menos. Es un diálogo cuando Lawrence está en crisis, que ya ve que el señor quiere dejarlo y entonces sus seguidores le dicen, no puedes dejarlo. Pasa un poco como en El Padrino 3, ¿no? Cuando él quiere legalizar sus negocios, ¿no? Y el they pull me back in, ¿no? O sea, yo quiero salirme y me meten dentro, ¿no? También aparece en una película que se llama Atrapado por su pasado, ¿no? El pasado nos busca y nos exige. Esos son las samskaras. Y entonces el diálogo dice, un seguidor le dice, a man can be whatever he wants, you said. Una persona puede ser lo que quiera, tú lo has dicho. Y él dice, y estos son las samskaras, dice, he can, él puede, but he can't want what he wants. Pero no puede querer lo que quiere. He can't want what he wants. This is the stuff, entonces él se pellizca la carne, that decides what he wants. Esos son las samskaras. Esa maleta con la que cargamos, que es inevitable, que eso es ser humano. ¿Vale? Y él cuando se quiere salir del papel que le han asignado de héroe, no puede. Y bueno, tiene toda esa experiencia con la violencia, etcétera, etcétera. Y el siguiente personaje... ¿En la mesa? Sí. El siguiente personaje es Adam Evans, ¿no? Aquí es muy interesante. ¿Vale? Que tiene una relación con Jenny, una relación amorosa. Adam Evans, ¿verdad? ¿O me estoy confundiendo? Que tiene una relación con un fantasma. ¿Vale? Es decir, que su personalidad está empatada por el mundo imaginal. Por un fantasma que es Jennifer Jones, que creo que era la novia del productor, de Selnick. ¿Vale? Y en la última película tenemos a el escritor de novelas mediocres del oeste, que se llama... ¿Cómo se llama? Bueno, lo vamos a llamar Cotten, Joseph Cotten, ¿vale? Que está empatado, en este caso, por Harry Lime, ¿vale? Por el personaje. ¿Vale? Cortázar decía una cosa muy bonita. Yo quería haber hablado de Centauros del Desierto, pero cuando hablé con Luis, me dijo, no, esta ya está cogida. ¿Vale? Porque Cortázar, yo durante un tiempo he sido profesor de relato corto en un máster de escritura creativa. Entonces Cortázar tenía una idea del cuento muy radical. Decía, el cuento, todo cuento tiene, él no utilizaba esta palabra, yo sí que la utilizo, pero básicamente decía, todo cuento tiene que tener un vórtice, como el vórtice de un huracán. Y todo lo que digas en el cuento tiene que estar mirando a ese vórtice. Tiene que ser una preparación de ese vórtice. Ese vórtice normalmente ocurre en la parte final del relato o la parte final de la película. ¿Vale? Pero todo tiene que estar
dirigido o pensado. Todo lo que digas que no tenga que ver con el vórtice, quítalo. Me muy radical que, digamos, el ejemplo para mí más notable en la historia del cine es Centauros del Desierto. ¿Dónde está el vórtice en Centauros del Desierto? ¿Dónde está el momento donde uno dice toda la película tiene sentido por este momento? Todo el mundo lo ve. Cuando John Wayne va y todo el mundo cree, y porque lo tiene su compañero que va detrás de él para impedírselo, todo el mundo cree que la va a matar, porque ya no es blanca, porque ha sido esposa de un jefe indio, y levanta a Natalie Wood y le dice, let's go, vamos a casa. Toda la película está trabajando por ese momento. Yo ahí vi claramente esa idea de Cortázar del vórtice. Entonces, y ahora voy a exponer brevemente cómo vamos de tiempo. Voy a exponer brevemente mi propuesta filosófica, hecha con esas 4 tradiciones que hemos mencionado, el budismo, el samkhya, la filosofía de la ciencia y la psicodelia. Vivimos en la mente del mundo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es la mente del mundo? Yo he escrito un libro que se llama En la mente del mundo. ¿Qué es la mente del mundo? La mente del mundo es 4 cosas. Percepción. Porque la India, yo después de dejar el cine, la India me lleva a lo que yo llamo una filosofía de la percepción. Memoria. Intención. Aquí podríamos poner deseo y lenguaje. Esto es la mente del mundo. La mente del mundo no es nuestra. Nosotros participamos de la mente del mundo. ¿Vale? Estas cosas no están en el cerebro. De hecho, en el planteamiento filosófico que yo propongo, el cerebro no produce la mente, sino que el cerebro está dentro de la mente del mundo. O sea, hay 2 posibilidades, o que la mente esté dentro del cerebro o que el cerebro esté dentro de la mente. En esta propuesta, el cerebro está dentro de la mente y esa mente no es individual, sino que es colectiva. ¿Vale? Los budistas, que lo llaman samsara, hablarían de un océano o de un mar o de un río. ¿Vale? Que está hecho de percepción, de memoria, de intención y lenguaje. Percepción ya hemos dicho que cuando abrimos los ojos o cuando abrimos los oídos no podemos elegir lo que vamos a ver. Estamos ya insertos en un haz de percepciones. ¿Qué pasa con la memoria? Son las samskaras, son las maletas de las que hablábamos. La memoria, nosotros, esto lo decía muy bien Ortega, la vida es una flecha ya en marcha. Es decir, empezamos a vivir y ya tenemos una serie de inclinaciones, ya estamos en marcha. No elegimos nada, nos han situado en ese momento, con esas inclinaciones. Somos un vector que busca su diana, que puede encontrar o no encontrar, pero estamos ya en marcha. Eso es la memoria. No la hemos elegido nosotros, ¿no? Hay esta idea que yo creo que es adolescente y un poco ingenua de no, yo no he elegido nacer. Por supuesto que has elegido nacer. Nacer es muy complicado. Esto desde una perspectiva budista es claro. La mente no se encuentra a gusto sin un cuerpo, busca siempre un cuerpo. Esto lo explica muy bien en Samsara, ¿no? En la película. La mente no sabe estar sin cuerpo, aunque sea el cuerpo de una cabra. Necesita un cuerpo. La intención, ya lo hemos dicho, las samskaras, memoria e intención podrían ir juntas, porque en función de los recuerdos que tenemos o de la memoria que tenemos implícita, consciente o inconsciente, vamos a elegir unas cosas u otras. Y lenguaje. Bueno, hay una frase que a mí me gusta mucho citar de Heidegger, que dice, venir al mundo, venir al lenguaje. Tampoco heredamos, tampoco el lenguaje es nuestro, lo heredamos. Lo heredamos normalmente de nuestra madre. ¿Eh? El lenguaje tiene toda una historia, todo un pasado, todas unas inclinaciones, toda una moral, toda una ética. Yo esto lo experimenté, yo viví 6 años en Estados Unidos
Y me di cuenta que el inglés es un lenguaje puritano y voluntarista, como es la sociedad norteamericana. Y yo dije, yo que era escritor, yo dije, yo tengo que irme de aquí, porque yo no soy ni puritano ni voluntarista. Yo no voy a heredar, este no es mi lenguaje. Y no quiero escribir en inglés, porque me haría puritano y voluntarista. Venir al mundo, venir al lenguaje. Venimos al mundo y heredamos un lenguaje con toda una moral implícita. Siempre pongo este ejemplo. Quien mucho abarca, poco aprieta. Pero valdrían muchos refranes. Los refranes están llenos de moral. ¿En virtud de qué es mejor apretar que abarcar? Hay hipótesis que dicen ciento volando. Pájaro en mano, ciento volando. ¿Por qué es mejor pájaro en mano que ciento volando? ¿Por qué? ¿En virtud de qué? Es una metafísica de la senectud. Es una metafísica de viejos. Pájaro en mano diciendo. Un joven siempre diría, no, yo prefiero ciento volando. Un viejo diría, no, pájaro en mano. Amarrategui, como dicen los gallegos. ¿Vale? Entonces, estamos hechos, nuestra mente participa de una corriente que está hecha de percepción, memoria, intención, lenguaje. ¿Qué es la personalidad? No la persona, la personalidad. ¿Qué es? Un remolino en la mente del mundo, pero un fenómeno superficial de la mente del mundo, más o menos cerrado, más o menos abierto, más o menos encapsulado en su propia memoria y sus propias inclinaciones. ¿Cuál es el trabajo nuestro? Digamos, ¿cuál es la cultura mental que nos puede sacar de ese pozo, de esa cárcel de la personalidad? Ir eliminando inclinaciones, ir distanciándonos de las inclinaciones. ¿Significa eso renunciar al deseo? No necesariamente. Pero significa experimentar y vivir el deseo de una manera diferente. Es lo que yo llamo el deseo irónico. Podemos seguir deseando porque somos seres deseantes, porque la vida es deseo, pero podemos salirnos de nosotros mismos y vernos a nosotros mismos desear. Salirnos de nosotros mismos, no hacer la ruta directa y vernos a nosotros mismos desear. Esa es la propuesta que lanza el budismo y que lanzo yo de una manera más secular. El deseo irónico. ¿Cómo estos personajes estas personas, ¿vale? Son personas siempre que tengan contacto con la conciencia original, con el uno. ¿Cómo estas personas pueden deshacerse de sus personajes que se lo han impuesto? ¿Vale? De personalidades, es casi mejor decir personalidades, porque el personaje ya tiene cierta concepción irónica de sí mismo, porque el personaje es un teatro, ¿no? Es una careta. Y pues hacia el mundo vamos todos a representar, los papeles puedes dar, pues en esta ocasión no tenemos elección para verlos de tomar, dice Calderón. ¿Vale? Pero la personalidad, el abogado, el médico, el sacerdote, el profesor, el catedrático, qué personalidad, una gran personalidad, impide la experiencia de la persona. ¿Cómo pueden estas personas deshacerse de sus personajes o de su personalidad? Con sentido del humor. Es decir, tengo este papel, que esto Cary Grant lo hace muy bien. Tengo este papel, me han asignado este papel, pero soy capaz de distanciarme de este papel, soy capaz de reírme de este papel, soy capaz de asumir este papel de una forma irónica. Esa es la propuesta que quería traer yo aquí. ¿Vale? Lawrence no puede hacerlo, no sabe hacerlo, es absorbido por su personalidad y muere de manera temprana y violenta. Bueno, tiene ese episodio, digamos, donde él tiene una relación morbosa con la violencia y luego muere de forma violenta. Un accidente de moto. Y en el caso de Cotten, con su amigo fascinante, digamos, yo creo que el vórtice en El tercer hombre está, bueno, vais a ver la película ahora, no lo voy a decir porque habrá gente que no la ha visto, o todo el mundo la ha visto. Hay gente que no la ha visto, no, pues no lo voy a decir, ¿vale? Y bueno, yo creo que esto es lo que quería contaros hoy. Yo creo que podemos dar ahora paso a
a preguntas tenemos un ratito y podemos establecer un pequeño diálogo. Muchas gracias por vuestra atención. Si alguien tiene alguna pregunta, que levante la mano. Qué rapidez. Muy buenas. Es una pregunta un poco personal. Pero bueno, aprovecho para preguntártela. ¿Qué consejo le darías a una persona que está en un proceso de escribir un libro? ¿Qué 3 consejos le darías para centrarse en la obra, para no divagar, para no perder demasiado tiempo en cosas que no deberían perderse, siendo novel esa persona? Vale. Bueno, pues lo primero que le diría es que, porque a mí me pasó, justo precisamente en esta época en que yo me dedicaba un poco al cine y escribía guiones, yo una vez me fui, rompí con mi novia, porque quería ser escritor, tal, y me alquilé una casita en Las Negras, en Almería. Y me fui ahí con mis papelotes a escribir. En absoluta soledad. Eso no lo hagas nunca. No funciona. Hay que escribir mientras se vive. No te puedes decir, no, me retiro aquí a escribir. No. No funciona. Otra cosa muy importante es escribir. ¿Qué quiere decir eso? No planificar ni estructurar, escribir. Yo esto lo hago con las tesis doctorales, pero vale con las novelas. Nunca escribas, nunca prepares, nunca diseñes la estructura de tu libro previamente. Nunca hagas un índice. El índice te va a atrapar. Va a ser un corsé. Tú escribe. Y cuando tengas 100 páginas, ves esas 100 páginas, las dejas a remojar un tiempo, o sea, las dejas... Horacio decía, pero esto claro se puede hacer ahora, hay que escribir y luego dejarlo escrito 8 años. Y a los 8 años volver y verás si vale la pena o no. ¿Qué pasaría entonces? Que no se publicaría nada, porque nada valdría la pena. Tú estás ya en otra cosa, tú eres otra persona, dirías, ¿esto qué mierda es? Pero sí que conviene dejarlo un tiempo. Escribes, haces 100 páginas, escribes lo que te vaya saliendo, las dejas un mes y al mes te tomas una buena dosis de café y las lees de corrido. Y entonces verás la estructura. Entonces dirás, no, esto tiene que ser el comienzo, esto es el final claramente, esto intermedio, esto hay que quitarlo, aquí hay que cortar siempre es bueno. Ese sería mi consejo. Nunca decir, no, mi novela va a empezar, no. Tú a 100 páginas. Déjalas a remojar y vuelves a ellas dentro de un mes. Y tú serás otro ya. ¿Vale? Esto es fundamental. ¿Alguna pregunta más? Es curioso esto que has dicho de no estructures, no hagas un índice, porque sin embargo las 4 películas que has elegido para el ciclo son películas clásicas, con una estructura clásica muy férrea. Sí. Es decir, en cierto modo, me llama la atención el que has optado por películas inequívocamente de ficción y además en géneros como muy categóricos, ¿no? Y sin embargo estás mencionando siempre una película como Samsara, que es como un género fluido, documental, ficción, no sé qué. ¿Crees que todo esto ha evolucionado también? O sea, claro, que las categorías que quedan varias ya no lo son. Claro. Yo es que creo poco en la evolución. Entonces, claro, son clásicas, sí. Son películas que a mí me gustan, ¿no? Y todas tienen el conflicto. La seleccioné por el tema este de Tale of Mistaken Identity, ¿no? Todas tienen eso como la personalidad se apodera de la persona, ¿no? Que es algo muy de nuestro tiempo. Pero sí, efectivamente. Y Samsara es una película, claro, diferente. Sí. Sí, igual es que soy muy clásico. O no, da igual. Es esa cuestión de que a veces te obligan, en la sociedad te obligan a ser una personalidad. O sea, es como la cuestión de la fama. Claro. Entra un poco ahí, ¿no? Se me ha ocurrido esto. Claro. La fama es el mayor enemigo del filósofo. Te ata mucho. Esto lo sabía Descartes, claro. De hecho, Descartes se va, deja París, se va porque un poco lo tiran, porque piensan que es espía. Pero se va a Ámsterdam para llevar una vida anónima. Esto es muy importante, ¿no? La fama es una cárcel, ¿no?
Pues... Sí. Vale. Un poco no sé si quiere mucho sentido, pero antes has visto de la venta de la Sí, del cine. Has hablado de esas películas que hay en media, sí, su pillo, sí. primaria la visión Y lo auditivo, sí. y yo me preguntaba cómo integrar esto con nuestros sentidos, porque lo que ya pensé en los sentidos, y también en general, Claro, ¿no? sí, Y pues todas las chiles. claro. Vamos a ver, en mi visión filosófica, la mente es un sentido más. Y la base de la mente es percepción. Pero fíjate que la percepción, percibimos y tenemos experiencia, y esa experiencia es memoria. Esa memoria nos crea intenciones, es decir, todo viene de la percepción. ¿Vale? Y la mente es, en la India, la tradición india, la mente es el sexto sentido. ¿Vale? Pero lo interesante es que, esto lo decía Berkeley muy bien, Berkeley, el gran filósofo de la percepción es Josh Berkeley. En estas categorías que hacen para las escuelas, escuela idealista, Berkeley no es un idealista, es un filósofo de la percepción. Y él dice, la percepción, la vista, lo visto y lo escuchado, son sentidos mediadores. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros como animales, nosotros vemos la fruta, oímos la llegada del tigre, ¿vale? Y sobrevivimos, pero la vista y lo escuchado nos ayudan a sobrevivir. Pero la experiencia directa es la experiencia del tacto. Cojo la fruta, muerdo la fruta, huelo la fruta, ¿vale? Entonces, Berkeley decía una cosa fabulosa, que yo entiendo que es difícil de entender, que decía, hay un momento en la película La soga de Hitchcock, donde, conocéis La soga, ¿no? Estos dos que están en el apartamento y hacen un crimen porque piensan que ellos moralmente están más allá de la moral y tal. Bueno, total, que hay un momento en la película, es un plano secuencia de la película, toda la película son 3 planos secuencias, hay un cambio de bobina en 3 momentos, pero hay un momento que tiene que venir una ambulancia, ¿vale? Y entonces el técnico se le dice, bueno, no, es muy fácil, ponemos el sonido de la ambulancia, entonces vamos subiendo el sonido conforme se acerca y conforme se aleja lo bajamos. Y Hitchcock dice, no, así no soy una ambulancia, ¿vale? Esto lo hace intuitivamente, esto tiene una explicación física, se llama efecto Doppler, ¿no? Si yo tengo un móvil, en este caso una ambulancia, que va en esta dirección, mete una onda, pero ¿qué hace? Que como va avanzando, esa longitud de onda se va acortando. Si yo estoy aquí, cuando se aleja, esa longitud de onda se va estirando. Esto hace que aquí sea más grave y que aquí sea más agudo. ¿Vale? Con lo cual Hitchcock intuitivamente dice, no, hace falta, tiene que venir e irse. De hecho, pasa, si estamos en la calle y pasa una ambulancia, vemos que el punto de más agudo del sonido de la sirena es justo cuando pasa al lado nuestro. Y luego se estira. Gracias a ese efecto sabemos que el universo está en expansión. Se llama efecto Doppler. ¿Vale? Porque nosotros vemos unas estrellas que se alejan de nosotros y otras que vienen en nuestra dirección, pero también se alejan, pero menos. Con lo cual decimos, bueno, esto se está expandiendo. Pero básicamente todo es percepción. De hecho, el universo en este modelo filosófico es una colección de sensibilidades. Todo percibe y siente, la roca, el vegetal, el animal, el mineral, la persona. Hay una frase, vi hace poco la última película de Víctor Erice, y entonces hay un momento en que le dice, porque claro, el otro no recuerda, no sé si la habéis visto o no, no quiero hacer spoiler, pero la frase es básicamente, no, es que una persona no es solo memoria, es sensibilidad. ¿Vale? Es sensibilidad. ¿Vale? Y, digamos, el foco de esta propuesta filosófica es precisamente esa sensibilidad. ¿Vale? ¿Qué es lo que tenemos que cuidar? ¿Qué es lo que tenemos que trabajar? ¿Qué es lo que más? ¿Qué es lo decisivo? ¿Qué va a ser decisivo en nuestro itinerario vital? ¿Vale? Y los indios dirían en nuestro acercamiento al despertar. Pero aunque no queramos despertar, va a ser decisivo el cuidado de esa sensibilidad. Y eso es una cultura mental. Vale, vamos a dar paso a la última pregunta, ¿vale? Y después ya vemos la película. Sandy,
que no crees en el... Sí. Pregunta que qué significa no creer en la evolución. Sí. Que los de detrás no- Bueno, yo es que creo que las... Bueno, estaba... No creo en la otra tampoco, pero estaba pensando en las artes. Yo creo que las artes no evolucionan. Tampoco creo que la ciencia evolucione. Esto es una idea de Thomas Kuhn y de Richard Rorty. Es una idea... básicamente, la idea de fondo es, por ejemplo, en filosofía, que es un poco mi campo. Nietzsche no refuta a Kant. Nietzsche no es un estadio evolutivo, digamos, después de Kant. No es superior a Kant. ¿Qué pasa en la filosofía y pasa en las artes en general? Por ejemplo, en los años, ahora estaba hablando con mi padre que cuando era joven era arquitecto, era muy de esa época, años 70, veía a Antonioni, eran todos locos de Antonioni. ¿Vale? ¿Vale? En realidad, Tarantino no supera, no es un estado evolucionado respecto a Antonioni. Simplemente, esto lo decía Rorty, los filósofos, cuando Nietzsche se pone a escribir, los filósofos que son kantianos dicen, leen a Nietzsche y dicen, coño, aquí, esto es muy interesante. Y entonces empiezan a hablar de Nietzsche. Básicamente, pero en la ciencia pasa igual. Es decir, no hay una progresión, no hay un conocimiento acumulativo. Hay una serie de intereses, una serie de samskaras que hace que una generación se interese por lo que se interesa Tarantino y otra generación se interese por lo que se interesaba Antonioni, por el silencio, por la estética, por... ¿Vale? Pero en realidad, Tarantino no es superior a Antonioni. Esto en las artes es muy claro, pero en las ciencias también. Las revoluciones científicas ocurren porque una serie de genios de una disciplina dicen, no, vamos a dejar de hablar en estos términos y vamos a hablar en estos otros términos. Eso es la teoría cuántica. Vamos a prescindir del lenguaje de la física clásica y vamos a inventar otro lenguaje, otro juego. Y vamos a ver luego si sobrevivimos, si tiene aplicaciones prácticas, etc. Pero no quiere decir que sea superior, sino que es un cambio de rumbo. Y en ese sentido es que no creo en la evolución. ¿Vale? Pero tampoco creo en la evolución de las especies, pero en las artes lo veo muy claro, ¿no? Creo que había una pregunta, ¿no? No, es que tenemos que dar paso a la película. Te agradecemos, yo te agradezco mucho que hayas dicho que no crees en la evolución y me hayas señalado, ¿vale? Pero te agradecemos mucho tus palabras y esta conferencia tan maravillosa. Gracias, Juan. Gracias. Define.